creaste para alabarte. Te ha llegado el fin, descargaré mi ira sobre ti, te juzgaré según tu conducta y te pediré cuenta de todas tus acciones detestables. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para Volver a Vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie iniciada el miércoles anterior, la serie titulada El Fin del Mundo. Y como segundo tema desarrollaremos qué dice la Biblia sobre la ira de Dios. Para tu nombre glorificar. Como de costumbre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Ángelo, y cuéntenos por qué hablar sobre la ira de Dios, ¿no mejor hablar del amor de Dios? Buenos días, Oscar, y a todos nuestros amables oyentes. Yo creo que es necesario hablar sobre la ira de Dios porque ya se ha hablado mucho, pero muchísimo sobre el amor de Dios, a tal punto, Oscar, que las personas no creen que Dios se aire. Esto pues ha generado que una generación indolente e impenitente se levante y no tema ni en lo más mínimo al Señor. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Así es, pastor Ángelo. En la actualidad hay mucha desinformación y desconocimiento sobre lo que dice la Biblia acerca de la ira de Dios. En medio de una generación mimada, creo yo, y que le gusta solo las enseñanzas sobre el amor de Dios, es necesario el equilibrio. La ira de Dios es una manifestación de su justicia que tristemente muchas personas, cristianas o no, no entienden. ¿Por qué un Dios de amor mandó al pueblo de Israel que matara a pueblos paganos, incluyendo a sus mujeres y niños? ¿Por qué el Antiguo Testamento difiere tanto del Nuevo Testamento? ¿Es el Dios del Antiguo Testamento el mismo del Nuevo Testamento?, se preguntan algunos. ¿Por qué el Dios que legisló no matarás incluyó aproximadamente 30 veces en la ley de Moisés la pena capital? Estos interrogantes hay que desarrollarlos a la luz de la palabra de Dios para que tengamos una actitud correcta frente a un Dios de amor, pero que también se describe a sí mismo como fuego consumidor. ¿Por qué la gente, pastor Ángelo, asocia a Dios solo con amor? Quizás pues por la desmesurada enseñanza de solo el amor de Dios. Yo creo que eso ha hecho que nuestra mente esté encriptado el pensamiento de que el Señor tiene que ser un Dios tierno e inofensivo. Algunos, Oscar, sencillamente piensan que Dios nunca va a actuar para hacer justicia o que Él siempre estará obligado a otorgar su misericordia y su posterior perdón. Eso mismo fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos estaban tan acostumbrados a la compasión, a la generosidad, a la paciencia, a la tolerancia y hasta el silencio de Dios, que ellos llegaron a pensar que Dios nunca los ajusticiaría por su pecado y por su idolatría. Pero el Señor le dijo al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, no hay ningún Señor que nos vea, el Señor ha abandonado el país. Eso está en Ezequiel 8:12. Pero una cosa puede pensar, creer, percibir o especular el hombre y otra muy diferente lo que Dios afirme. Tanta fue la maldad, Oscar, que tuvo Israel para con Dios, que el Señor le dijo a través del mismo profeta Ezequiel lo siguiente: Te ha llegado el fin, descargaré mi ira sobre ti, te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. Eso está en Ezequiel 7:3. Al igual que Israel en el pasado, lo mismo le está pasando al mundo actual. Hay un mundo, y me atrevo a decir, hay una iglesia que está abusando de la misericordia de Dios, y creo que muy pronto el Señor dictará sentencia contra los unos y contra los otros. ¿No cree que hablar de la ira de Dios es negar el evangelio, que significa buenas noticias? Oscar, es hora de que comprendamos la otra cara de la moneda. Yo creo que es tiempo de que equilibremos el amor con la justicia de Dios. Desconocer la ira de Dios es negar u ocultar el evangelio completo que está resumido en Juan 3:16. Y es un versículo que se cita, pero a veces se pierde el centro de lo que dice Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, ahí me está hablando de amor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, dice el versículo, está hablando de la justicia, sino que tenga vida eterna.
Hasta el mismo Evangelio, que por definición significa buenas noticias, nos alerta, Oscar, que la renuencia a creer traerá perdición. No nos conformemos con solo una parte del Evangelio, abracemos con todas nuestras fuerzas el Evangelio completo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, Ángelo, sin más preámbulos, ¿qué es lo que la Biblia habla o dice sobre la ira de Dios? Lo primero que la Biblia dice sobre la ira de Dios es que es justa. Dice Job 4:17, ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? O sea, el hombre es incapaz de definir y de decidir lo que es justo. Esa facultad solo la tiene Dios. Y tenemos que reconocer que por nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestra finitud, eso nos incapacita a nosotros no solo para practicar la justicia, sino también para entender la justicia. Es por esto que al leer algunos pasajes del Antiguo Testamento y otros, algunos pocos quizás del Nuevo, a nosotros nos parece en nuestra sabiduría que Dios fue injusto. Inclusive en algunas situaciones de nuestra propia vida, Oscar, sobre todo en aquellas que nos han marcado, que nos han dolido profundamente, nosotros hemos llegado a la osada conclusión de que Dios ha actuado con injusticia. Examinemos rápidamente la justa ira de Dios frente a algunos personajes de la Biblia. Vamos a ver tres casos. El primero es el de Nadab y Abiú. Yo creo que por lo que dice la Biblia, Dios fue justo con estos dos sacerdotes. Esta historia que la encontramos, Oscar, en Levíticos 10 del 1 al 3, nos muestra uno de los episodios en que Dios actuó con su ira y fulminó a los hijos del sumo sacerdote Aarón por haber ofrecido un fuego extraño que el Señor nunca les había mandado. Le voy a leer lo que dice el pasaje. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. ¿Por qué? O sea, este es el gran interrogante que cualquiera en su mentalidad humana se haría. Al parecer los muchachos no habían hecho algo digno de castigo. A simple vista parecería que Dios de repente estallara en ira y sin más actuara a devastar a todo lo que encontrara a su paso. ¿Acaso Dios no tiene autocontrol de su propio enojo? ¿Acaso Dios fulmina a sus criaturas que cometen pecados menores? Oscar, lo que nos muestra el versículo 3 cuando Moisés habla con Aarón nos da la respuesta. Al ofrecer un fuego extraño, un fuego que Dios no les había mandado, pues estaban deshonrando al Señor a la vista de todo el pueblo de Israel y el Señor jamás permitiría tal temeridad. Como ministros consagrados para ministrar en el altar de Dios, pues Nadab y Abiú sabían con certeza que habían algunos requerimientos y exigencias que Dios jamás iba a negociar. Entonces, de lo que estamos hablando aquí no es de cualquier pecado, sino de uno que es premeditado y desafiante en contra de la majestad y la santidad que le deben dispensar sus ministros. Es como cuando usted les da una indicación supremamente importante a sus hijos y le presenta lo grave que es de desacatarla. Un padre amoroso y responsable reprenderá duramente a su hijo que se levanta rebeldemente a desafiarlo a su autoridad, pues al no hacerlo sería negligencia y se aseguraría que futuros desafíos vinieran por parte de los demás hijos. Otro caso es el de Usa. Bueno, Dios también fue justo con Usa. En este suceso el Señor extermina a Usa en el mismo instante que extendió su mano para impedir que el arca del Señor cayera al suelo. De golpe entonces Dios le quita la vida a Usa. O sea, uno podría decir, Oscar, que o sea, en su propio razonamiento uno podría decir que el actuar de Dios fue desbordado y fue demasiado severo. Y quizás muchos se identifican cuando lean el pasaje que David se enoje contra el Señor por haber actuado de esa manera. Pero a veces nosotros también reaccionamos de la misma manera contra Dios porque Él no nos responde o porque Dios también nos disciplina. Lo que quizás ignoramos frente al pasaje es que Usa era un descendiente de Coat, quienes eran los encargados de transportar y manipular los objetos sagrados del tabernáculo de reunión. ¿Cuál era la máxima regla que tenían los coatitas? La máxima regla que tenían ellos,
y que todos conocían era que jamás, bajo ninguna circunstancia, podrían tocar el arca del pacto, que era el trono de Dios. Los coatitas sabían que el trono de Dios era sumamente sagrado y por lo tanto no debía ser tocado bajo ninguna circunstancia por cualquier mano de los hombres. Así que nuevamente, Oscar, vemos que a pesar de que la intención aparentemente fue buena, el acto fue atrevido y por tal razón Dios fulminó a Usa en el acto. Otro caso, pero esta vez es en el Nuevo Testamento, fue el de Ananías y Zafira. ¿Qué sucedió en este caso también? Bueno, Dios también fue justo con ellos, con este par de esposos. Ananías y Zafira no son dos mujeres, es el esposo y la esposa, ¿no? Resulta que ellos, Oscar, ofrecieron un dinero o un terreno, y que una vez vendieran el terreno darían la totalidad de eso para la iglesia primitiva. Pues una vez vendida la propiedad, sacaron dinero de esa propiedad y fueron y aparentaron y mintieron al apóstol Pedro. Y Pedro dice, ustedes en última no le han mentido a los hombres, le han mentido a Dios mismo. Y primero muere Ananías, luego muere Zafira. Cuando uno ve estos pasajes, los anteriores y también pues otra vez la lógica racional diría que Dios fue cruel y sanguinario con una pareja de esposos que lo único que querían era dar solo una parte del dinero del terreno que habían vendido. Pero Oscar, lo que le molestó al Señor no fue el hecho de que dieran solo una parte, sino que trataran de engañar al Espíritu Santo. Y el Señor es delicadísimo. Eso es lo que a veces nos enseña, ¿no? Que el Señor es delicado. Recordemos que el promotor de la generosidad que se había despertado en la iglesia primitiva no había tenido su origen en la bondad de los feligreses, sino que eso fue una obra sobrenatural impulsada por el Espíritu Santo. Así que lo que intentaron Ananías y Zafira fue suplantar la obra del Espíritu, mintiéndole a los apóstoles, a la iglesia y en consecuencia a Dios mismo. Ante tal acto de hipocresía, pues el Señor les quitó la vida a esta pareja y de paso entonces le dio una gran lección no solo a la iglesia sino al resto del pueblo. Dice el pasaje que la gente empezó a temer. Yo creo que ninguno en la iglesia se atrevió a hacer lo que hizo Ananías y Zafira. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha secado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Estamos en Vidas con Propósito. ¿Qué dice la Biblia sobre la ira de Dios? Pastor Ángelo, sigamos con el tema. ¿Qué más dice la Biblia sobre la ira de Dios? Bueno, acabamos de decir que la ira de Dios es justa. Lo segundo que dice la Biblia es que la ira de Dios es posterior a su misericordia y su gracia. Les voy a leer Ezequiel 8:18. Dice, por eso voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé.
Oscar, Dios sencillamente no sabe cómo ser injusto. Dios no sabe cómo ser injusto, pero sí sabe cómo no ser justo. Yo quiero que presten atención a estas dos frases porque parecen como similares, pero no lo son. Las repito. Dios no sabe cómo ser injusto, pero sí sabe cómo no ser justo. El hecho de que Dios no aplique su justicia siempre, en ninguna manera lo hace injusto. Pero ya llegará el día en que actuará solamente con su justicia. Ese día, tal como se lo dijo a Israel, no tendrá piedad ni compasión a pesar de los ruegos. Lo quisiera explicar de la siguiente manera. Dios nunca ha sido injusto. Pero cuando Dios permite el pecado, no está actuando con su justicia. En ese momento no está siendo justo, pero no está siendo injusto. Para entender este punto es necesario que hagamos una breve explicación entonces de la misericordia, la gracia y la justicia. Bueno, vamos entonces con la primera. Dios en su misericordia no me da lo que me merezco, ¿sí? Esto es lo que podríamos llamar el hecho de que Dios sabe cómo no ser justo. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Usted qué cree, Oscar? La muerte. La muerte. Merecemos la muerte, merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga el pecado de la muerte. De cualquier pecado, con uno solo ya nosotros merecemos la muerte. ¿Por qué Dios no lo hace? Por su misericordia. Entonces la historia y el patrón repetitivo del Antiguo y del Nuevo Testamento es que Dios se abstiene de dar su justo castigo y otorga una y otra vez su misericordia, tal como lo diría el salmista en el Salmo 86:15. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. En el momento que pensemos que Dios no nos debe misericordia, pues una campanilla debería sonar en nuestra mente, Oscar, para avisarnos que ya no estamos pensando en misericordia, que por definición es voluntaria. Dios nunca está obligado a ser misericordioso con ninguna criatura rebelde. Él no nos debe misericordia, más bien, como él mismo dijo, Dios dijo, yo tendré misericordia de quien quiera tenerla. Ahora miremos la gracia de Dios. Bueno, entonces Dios en su gracia me da lo que no me merezco. En su misericordia no me da lo que me merezco. En su gracia me da lo que no me merezco. Cuando hablo de la gracia, pues siempre me gusta ilustrarla con este ejemplo. Digamos que alguien entra a su casa para robar y, cometiendo el ilícito, asesina a su hijo. Usted observa cómo el ladrón sale huyendo mientras usted llora inconsolablemente, pero usted se da cuenta que el ladrón se cae golpeándose gravemente en su cabeza y perdiendo el arma que lo mantenía controlando a él la situación. La justicia entonces le llevaría a tomar esa arma y agredir a aquel que le arrebató la vida a su hijo. La gracia entonces le motivaría a ayudar al asesino de su hijo, llevándolo al hospital, donándole sangre si fuera necesario y hasta pagando los gastos hospitalarios. Eso es gracia. La vida y todo lo que necesitamos nosotros para sustentarla, la vida biológica, es un regalo inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Pero es más, Oscar, la vida espiritual y todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos en esa vida espiritual es el regalo inmerecido de Dios para nosotros. Por esto no deberíamos hacer alarde de ninguno de los beneficios recibidos de Dios, ya sean materiales o espirituales, como si los hubiéramos alcanzado por nuestros propios méritos. En el momento que hagamos eso, nos estamos desligando de la gracia de Dios para con nosotros. Así es, Oscar. Gracia es que Él, Dios, me sustenta, me soporta, me alimenta, me bendice. Él me sigue perdonando, Él me disciplina para que yo no me desvíe, me motiva a buscarlo, me da sabiduría para comprenderlo, me enamora genuinamente de Él. Eso es gracia. Ahora hablemos de la justicia de Dios. Bueno, Dios en su justicia me da lo que me merezco. En su misericordia no me da lo que merezco. En su gracia me da lo que no merezco. Lo que no me merezco. Y en su justicia me da lo que merezco. Es correcto. Podemos entonces llegar a acostumbrarnos tanto, Oscar, al patrón de misericordia y de gracia de Dios, que comenzamos a asumirlo, a demandarlo y hasta exigírselo a Dios, y si no lo conseguimos entonces nos enfurecemos y hasta estallamos en ira contra Dios. Un Dios santo es tan justo como misericordioso, jamás es injusto. No hay ocasión en las páginas de las Escrituras ni en las de la historia en la que Dios castigue jamás a una criatura inocente. Dios simplemente no sabe cómo ser injusto. Él sí sabe cómo no ser justo, ya lo explicamos, pues la misericordia es no justicia, pero nunca es injusticia.
Por lo tanto, nosotros debemos ser muy cuidadosos y reverentes cuando Dios ejercite su justicia. Yo prefiero decir en mi propia mente, no lo entiendo, a contumazmente culpar a Dios de perversión, sadismo o crueldad. Y por nuestra salud psicológica y espiritual debemos comprender que el Dios que da vida la puede demandar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Es decir, aun cuando Dios quita la vida a una persona como consecuencia de su pecado, no todas las vidas que Dios toma son un resultado del justo castigo por la rebelión. Es más, a Dios le agrada la muerte de sus santos, dice el Salmo 116:15. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Por tanto, no deberíamos molestarnos cuando Dios llama a cualquiera de sus escogidos. Así lo interpretó el apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué más dice la Biblia sobre la ira de Dios, Ángelo? Bueno, la ira de Dios es horrenda. Si hay un calificativo para la ira de Dios es que es horrenda. Dijo Hebreos, el escritor a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A la verdad, pues Nadab, Abiú, Usa, Ananías y Zafira la sacaron barata ante su transgresión. Las páginas de la escritura nos dejan ver, Oscar, que cuando Dios está irado, su castigo es horrendo. Permítame leerles parte de la horrenda ira de Dios y por qué Dios actuó de esa manera. Bueno, voy a leer un pasaje, o más bien lo voy a resumir. Habla de todo lo que hizo Israel con sus ídolos detestables, habiendo visto la mano de Dios. Y eso provocó la justa ira de Dios. Entonces les voy a leer Ezequiel. La cita está, en Deuteronomio 32, 15 al 26. Dice: al ver esto el Señor lo rechazó porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Les voy a dar la espalda, dijo, y a ver en qué terminan. Son una generación perversa, son unos hijos infieles. Me provocaron a celos con quien no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Se ha encendido el fuego de mi ira, que quema hasta lo profundo del abismo. Devorará la tierra y sus cosechas, y consumirá la raíz de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos, y castigaré mis flechas y gastaré mis flechas en su contra. Enviaré a que los consuman el hambre, la pestilencia nauseabunda y la plaga mortal. Bueno, ahí sigue hablando el pasaje que yo le animo a nuestra audiencia que lo pueda estudiar en su casa. Muestra que cuando la ira de Dios estalla es horrenda. ¿Por qué Dios es tan duro cuando toma la decisión de dar rienda suelta a su ira? Oscar, porque primeramente ha extendido su misericordia y su gracia. Entonces el último recurso que le queda en el trato con el hombre, para con el hombre rebelde, es su justicia. ¿Por qué Dios castigó tan duramente a los habitantes de la tierra con el diluvio? Bueno, algunos dicen no fue muy duro, pero vamos a leer qué era lo que pasaba. Génesis 6 del 5 al 7. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grave y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Por qué Dios castigó tan duramente a los habitantes de Sodoma y Gomorra? No fue porque fueran unas peritas en dulce, es porque sus pecados habían llegado al colmo. Génesis 13:13 dice: los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Y resumiendo lo que dice Génesis 19 del 1 al 11 nos muestra que desde el más grande hasta el más pequeño de la ciudad, los hombres querían tener relaciones homosexuales con los ángeles que se habían alojado en la casa de Lot. Había un homosexualismo generalizado y Dios determinó castigo para con estas ciudades. ¿Por qué Dios castigó tan duramente a los habitantes de Canaán? Porque sus pecados habían también llegado al colmo, Oscar. Ellos sacrificaban a sus propios hijos al dios Molot, practicaban la prostitución sagrada, eran hechiceros, nigromantes, agoreros, etc. Cuando el Señor se cierra a no tener misericordia, pues su juicio es inminente y no habrá oportunidad para el arrepentimiento, así haya intercesión por parte de otros. Tal fue el caso en la época del profeta Jeremías, que la maldad del pueblo de Israel había llegado al colmo, que Dios le dijo:
Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, ni no me ruegues, ni me supliques por ellos, no me insistas porque no te escucharé. Bueno, y así sigue hablando el pasaje. Cuando Dios determina castigo, el Señor ya no lo va a detener. Jeremías 15, del 1 al 8, resumiendo, dice: el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo, échalos de mi presencia, que se vayan. Bueno, Ángelo, ¿cuándo será entonces el clímax de la ira de Dios? Bueno, el día de la ira de Dios, ese clímax del que usted habla, será en la gran tribulación. Dice Apocalipsis 6, 16 al 17. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? La gran tribulación será un tiempo, Oscar, en que Dios va a castigar a los hombres que habiten la tierra y los va a castigar en carne viva. Será más horrendo que todo lo que hemos leído. Es tal como lo profetizó Isaías, el día de la venganza de nuestro Dios, que está en Isaías 61:2, después de haber cerrado el paréntesis de misericordia y gracia que hay para que la gente crea en él. ¿Venganza de qué? ¿Acaso Dios es vengador? Sí. Dice el texto de Isaías. Sí, Dios es vengador. Y venganza de todo el mal que los pecadores causaron a los justos y por la continua renuencia a arrepentirse. Dice Jeremías 46:10: aquel día pertenece al Señor Todopoderoso, será un día de venganza, se vengará de sus enemigos, la espada devorará hasta saciarse, con sangre apagará sed en la tierra del norte, a orillas del río Éufrates, el Señor realizará una gran matanza. Bueno, Ángelo, también dice Romanos 12:19: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esos y muchos otros versículos. Este ha sido, Oscar, creo yo, uno de los temas más difíciles de preparar y de compartir. En mis oraciones yo le he dicho al Señor que pues yo no quiero desdibujar de ninguna manera su imagen, que me da temor desfigurar la imagen de un Dios amoroso, compasivo y misericordioso como lo es Él. Por eso nos limitamos quizás en este programa a leer los mismos pasajes bíblicos, pero desde luego que aún estamos en un momento de amor, de gracia y misericordia. Aún hay tiempo para el arrepentimiento, que nos otorgue su perdón. Miremos lo que nos dice, por ejemplo, este último versículo de Romanos 2:4. ¿No ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Amado amigo, si hoy reconoce que no se ha arrepentido, es hora de que tome una decisión. Amado hermano, si el Señor le está demandando que se aparte de algún pecado, es tiempo de que vuelva a Él de todo corazón. Una vez la puerta de la misericordia y la gracia sea cerrada, no volverá a abrirse nunca más. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, en el mes de julio se ha desarrollado la serie Conozcamos al Espíritu Santo y el próximo domingo se compartirá el último tema. Pastor Ángelo, brevemente el tema del próximo domingo y una pequeña ilustración. El tema: cómo discernir las manifestaciones espirituales, porque actualmente hay cosas que parecen del Espíritu pero no lo son. Entonces, ¿cómo lo vamos a discernir? A través de la palabra de Dios, que es nuestra regla de conducta y de doctrina. Entonces, por la palabra de Dios vamos a ver si muchas de las manifestaciones espirituales realmente son bíblicas, son extrabíblicas o son antibíblicas. acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJDZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera.